¿Listo, don Camilo? Buenos días, damos inicio a la audiencia de procedimiento verbal en este número de expediente disciplinario 425-2018, el investigado Henry Zapata Carabalí y el informante o el informe del servidor público fue presentado por el doctor Juan Carlos Orobio Quiñones, secretario de Movilidad de Cali. Señor secretario, buenos días. ¿Me puede informar qué sujetos procesales están presentes en sala? Y disculpe, ¿y si ha llegado algún documento dirigido o referente al proceso 425-2018? Buen día, doctor Orlando. Me permite manifestarle que no se encuentra ningún sujeto procesal presente en la sala, que tiene de pronto el oficio. Que por parte de esta secretaría se llegó oficio con radicado número 2019-23-0032641, fechado 26 de febrero de 2018, en el cual se manifestó la reanudación de la audiencia por parte de esta secretaría, oficio dirigido al señor Henry Zapata Carabalí, en la dirección que reposa en la notificación personal del auto que ordena la aplicación del procedimiento verbal y cita audiencia. Le informo que pese a este documento no se ha llegado ningún oficio con destino al proceso y que la audiencia del día de hoy es para dar lectura al auto que ordena la aplicación del procedimiento verbal y cita audiencia. Gracias, secretario. Bueno, en vista de que ninguno de los sujetos procesales, tanto el investigado y o su apoderado, no se hicieron presentes en esta audiencia, a la hora que lo citamos, que fue 9 de la mañana del día de hoy, esperamos casi 2 horas a que se presentaran. No se presentaron, no llegaron hasta el momento ningún oficio solicitando aplazamiento o una excusa de que no podían asistir a esta audiencia, tal como lo leyó el señor secretario. A ellos se le envió con suficiente tiempo, bastante antelación, la correspondiente citación a renovación de audiencia, y tenemos aquí el certificado que nos aporta Servicios Postales Nacionales S.A., donde certifica que la citación que se le envió al investigado Henry Zapata Carabalí el día 26 de febrero de 2019 fue recibida en la portería del conjunto residencial Parque de los Abedules, dirección que dejó como para notificación el señor Henry Zapata Carabalí, el investigado en este caso, cuando se notificó del auto por el cual se le ordena aplicación de procedimiento verbal y se cita audiencia. Entonces, por estas razones, vamos a dar lectura del auto por el que se ordena aplicación de procedimiento verbal y de cita audiencia de expediente disciplinario 425-2018, investigado Henry Zapata Carabalí.
expediente 425. Señor secretario, entonces nos turnamos a la lectura del auto. Me hace el favor, iniciamos en la lectura del mismo, por favor. Claro, doctor. Expediente 425-2018, investigado Henry Zapata Carabalí, cargo comandante de agente de tránsito, dependencia de Secretaría de Movilidad, entidad Alcaldía de Santiago de Cali, informante el doctor Juan Carlos Orobio Quiñones. Asunto: ordenar aplicación del procedimiento verbal, licitación a audiencia pública, artículos 175 y siguientes del Código Disciplinario Único, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. Auto número 02 del 10 de enero de 2019. La suscrita personera delegada a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial en ejercicio de las facultades legales y de conformidad con la delegación de funciones otorgada en el Acuerdo Municipal número 251 de 2008, procede a evaluar las actuaciones que conforma el presente expediente para pronunciarse sobre la procedibilidad jurídica de dar aplicación al procedimiento verbal atemperado a lo previsto en los artículos 175 y subsiguientes del Código Disciplinario Único, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, y en consecuencia se resuelve citar a audiencia al servidor público Henry Zapata Carabalí, quien para la época de los hechos desempeñaba el cargo de comandante de agentes de tránsito dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Primero, hechos y antecedentes. El doctor Juan Carlos Orobio Quiñones, en su condición de servidor público que desempeña el cargo de secretario de despacho en la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, dirigió al personal de Santiago de Cali el oficio con radicación número 2018-415 201-089-3741 del 5 de octubre de 2018, informando acerca de la presunta conducta con incidencia disciplinaria en que incurrió el servidor público Henry Zapata Carabalí en el desempeño de las funciones a su cargo como comandante de agentes de tránsito, consistente en haber desacatado unas decisiones que fueron adoptadas a través de varios actos administrativos internos expedidos como secretario de despacho para la organización de las actividades misionales y el funcionamiento de la dependencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, actuando por tanto en forma contraria incurriendo no solo en comportamientos que califica el informante como violación de deberes y prohibiciones previstos respectivamente en los artículos 34, numerales séptimo y 35, numerales 1, 19 y 24 del Código Disciplinario Único, comportamientos que en su decir constituyen conductas delictuosos previstos en el Código Penal, artículo 416, como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y artículo 248 como abuso de la función pública. Comportamientos realizados en los días 2 de octubre de 2018 como inicialmente se informó y el 25 de octubre de 2018 como igualmente lo informó el secretario de Movilidad en su oficio con radicación número 2018 415-201-010-38-091 del 25 de octubre de 2018. Ahora en el expediente la información idónea y suficiente que permite al despacho adoptar los fines que trata el artículo 175 del CDU, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, como aplicar el procedimiento verbal para adelantar la presente investigación y citar audiencia al servidor público. Se investiga la posible falta disciplinaria en que puede haber incurrido el servidor público Henry Zapata Carabalí en el desempeño de las funciones de su cargo de comandante de agente de tránsito dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali por los comportamientos que desarrolló en los días 2 y 25 de octubre de 2018. Resulta verificable que el secretario de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, Juan Carlos Quiñones Orobio, en ejercicio de las atribuciones que le son propias, expidió resolución número 4152-021-782-2017 de marzo 29 de 2017 a folios 5 y 6 del plenario, por medio de la cual se organizó en su dependencia los grupos y equipos funcionales de trabajo, atendiendo no solo
los deberes funcionales de la dependencia, sino también los manuales de funciones vigentes para la operatividad y funcionamiento del organismo de tránsito, precisando internamente que de acuerdo a la naturaleza y complejidad de las actividades, el secretario de Movilidad era el encargado de realizar los direccionamientos y crear las estrategias para el funcionamiento y mejoramiento de los procesos de responsabilidad de la dependencia, creándose de esta forma la estructura jerárquica que quedaba sometida a su dirección y control. Conforme lo explicado en el informe, además de tratarse de un acto administrativo en el que se adoptan disposiciones como superior jerárquico en ejercicio de sus atribuciones legales que debían ser acatadas o cumplidas por los servidores públicos subalternos, esa reglamentación fue socializada para su cumplimiento al interior de la dependencia y en su desarrollo fueron determinados cuáles eran los servidores públicos que debían cumplir las respectivas actividades que se fijaban. Por ello consta que se expidió la circular número 4152-1022-2-1020-4601 del 6 de junio de 2017 a folio 7 y posteriormente a través de la resolución número 4152-1021-01316 del 3 de abril de 2018. Se modificó la resolución número 4152-021-1652-2017, asignando dentro de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad de la Dependencia al señor William Suki Gómez Gómez como líder del Grupo de Regulación y Control y al señor Meimer Robinson Franco Dorado, agente de tránsito, como líder del Grupo de Operativos Especiales, y al señor Ibsen Agustín Quiñones Sánchez, agente de tránsito, como líder del Grupo de Operativo Plan Fortaleza. Se aportó la información correspondiente a la circular número 4152-1022-2-1020-2707 y la circular número 78 del 3 de abril de 2018 emitida por el subsecretario de Servicios de Movilidad a folios 15 del plenario, con la que se notificó al agente de tránsito número 244 William Suki Gómez Gómez la asignación de las actividades como líder del Grupo de Regulación y Control del Tránsito, conforme a la resolución antes citadas el 3 de abril de 2018, en tanto que mediante circular número 4152-1022-1-1020-4272 y 173 de mayo 11 de 2018, se asignó al agente de tránsito número 397 Rosalvira Salamanca Barragán para que realizaran las tareas, actividades y responsabilidades de supervisión con código interno F11 bajo la coordinación del señor William Suki Gómez Gómez, líder del Grupo de Regulación y Control de Tránsito. Asimismo, se acreditó que mediante circular número 322 del 2018, del 16 de julio de 2018, expedida por el secretario de Movilidad, a folio 16, se socializaba la designación de los líderes de los grupos internos de trabajo de la Subsecretaría de Servicios, de los líderes de los grupos internos de trabajo de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad, así como la línea de mando al interior del cuerpo de agentes de tránsito, así. Primero, el secretario de despacho de la Secretaría de Movilidad. Segundo, subsecretarios de Servicio de Movilidad. Tercero, comandante de agentes de tránsito. Cuarto, líderes de cada uno de los grupos de trabajo y o áreas de apoyo. Quinto, agentes de tránsito. También resulta evidenciable con la información llegada al despacho por el informante que el servidor público Henry Zapata Carabalí, quien asumió como comandante de agente de tránsito el 3 de septiembre de 2018, persona que con anterioridad ejercía el cargo de agente de tránsito, le fue dada a conocer la disposición interna de que todos los cambios de sección y de zonas a los agentes de tránsito serían realizados únicamente con previa autorización del señor Ricardo Herrera Álvarez, como subsecretario de Servicios de Movilidad de la dependencia, según consta en la circular número 4152-1022-2-1020-10376 del 2 de octubre de 2018, cuya copia se allegó con el informe. No obstante lo anterior, se tiene que el 2 de octubre de 2018 el servidor público Henry Zapata Carabalí
quien había asumido como comandante de agentes de tránsito desde el 3 de septiembre de 2018, persona que con anterioridad ejercía el cargo de agente de tránsito, le fue a conocer la disposición interna de que todos los cambios de sección y de zona a los agentes de tránsito serían realizados únicamente con previa autorización del señor Ricardo Herrera Álvarez como subsecretario de Servicios de Movilidad de la dependencia, según consta en la circular 10.376 del 2 de octubre de 2018, cuya copia se llegó al informe. No obstante, se tiene que el 2 de octubre el servidor público Henry Zapata Carabalí, quien había asumido como comandante de agentes de tránsito, mediante circular número 161, suprimió el cargo interno del líder del Grupo de Regulación y Control del Tránsito de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad, remitiendo al señor William Suki Gómez al Grupo de Regulación como agente de tránsito, contraviniendo totalmente lo que al respecto había dispuesto y le había informado al secretario de Movilidad, e igualmente dejó sin efecto el acto administrativo contenido en la circular número 4272, número 173/2017, que había emitido el subsecretario de Servicios de Movilidad, en la que se había designado al agente de tránsito número 397, Rosalvida Salamanca Barragán, para el cumplimiento de las actividades de supervisión bajo el código número F11, removiéndolas de las actividades que su superior jerárquico les había asignado, para enviarla al Grupo de Regulación a disposición de la zona sur, visible a folio 19 y 20 del plenario. Conforme al informado en este despacho, y ante la anterior situación, se acreditó que el servidor público Henry Zapata Carabalí le fue enviada la circular número 10.376, 438/2017, de fecha 2 de octubre de 2018, informándole que los cambios del servicio de sección y de zona del cuerpo de agentes de tránsito podían ser realizados únicamente con previa autorización del señor Ricardo Herrera Álvarez, en tanto que para el 22 de octubre de 2018 se expidió por parte del secretario del despacho un protocolo para regular y controlar las vías, a través del acto administrativo número 10.293 del 2018, la cual, al ser comunicada al comandante de agente de tránsito, se informa que firmó el recibido y escribió la anotación apelo, y además de ello, contrariando esas disposiciones de superior jerárquico, para la fecha del 30 de octubre de 2018, elaboró dos oficios removiendo el personal sin contar con autorización para ello de su superior jerárquico, afectando gravemente el funcionamiento de la dependencia, según el informe a folios 26 hasta el 37 inclusive. Por tanto, soportado el informe en los respectivos documentos que acreditan las decisiones adoptadas por el secretario de despacho como titular de la dependencia y aportadas las decisiones adoptadas unilateralmente por el servidor público investigado, que al parecer fueron ejecutadas, ello resulta ser concluyente de la inexistencia de un posible comportamiento disciplinario consistente en el incumplimiento del deber funcional que tiene y es exigible a todo servidor público, como es el acatar las órdenes o disposiciones adoptadas por su superior jerárquico, y una consiguiente violación de prohibiciones, como es violar la ley, los reglamentos que establecen funciones y el incumplimiento de disposiciones o decisiones adoptadas por los superiores jerárquicos, de acuerdo a la anterior reglamentación y disposiciones internas expedidas por el secretario de Movilidad, que además fueron dadas a conocer y advertidas por el servidor público investigado. Este no podía realizar movimiento o traslado del personal y reasignación de responsabilidades sin disponer de la autorización previa de sus superiores jerárquicos, que eran a los que les correspondía dicha actividad funcional. Segundo, identificación del posible autor y denominación del cargo desempeñado para la época de los hechos. Conforme al anterior, se investiga la conducta del servidor público Henry Zapata Carabalí, identificado con cédula de ciudadanía número 16, hay un número de más ahí, 16747-656, quien para la época de los hechos se desempeñaba en el cargo de comandante de agentes de tránsito. ¿Sí?
en el cargo de comandante de agentes de tránsito, que hace parte de la planta de cargos dispuestos en el decreto municipal número 411-02673 del 6 de diciembre de 2016, que mediante la resolución número 4137-10-21-0-1731 de agosto 27 de 2018, por la cual se efectuó un cargo con efectos fiscales a un servidor público en la administración central, posesionado el 3 de septiembre de 2018 mediante acta número 388, dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Está determinado con ello la relación especial de sujeción que tiene con la administración municipal de Cali, y se atempera lo dispuesto por el artículo 25 de la ley 734 de 2002, que lo hace destinatario de la ley disciplinable, por tanto sujeto disciplinable de esta instancia disciplinaria. En consecuencia, y teniendo conocimiento pleno sobre los hechos en materia de estudio, es procedente concluir expresando que las conductas que finalmente resultan reprochables son producto del posible incumplimiento de sus deberes funcionales, de la prohibición prevista en la ley disciplinaria, susceptibles de revisión por este despacho bajo los parámetros y reglas establecidas en el artículo 152 del Código Disciplinario Único. Cargos que proceden. Continuamos con la lectura del auto por el cual se ordena aplicación del procedimiento verbal y de cita audiencia. Tercero, los cargos que proceden. Del estudio de los elementos probatorios que hacen parte del plenario, se desprende que el señor Henry Zapata Carabalí, identificado con cédula de ciudadanía número 16 6747656, quien para la época de los hechos se desempeñaba en el cargo de comandante de agente de tránsito, dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, es presuntamente responsable del comportamiento, cargo único. Al servidor público Henry Zapata Carabalí se le endilga una presunta conducta disciplinaria, al parecer se extralimitó en sus funciones al suprimir el cargo interno de líder de grupo de regulación y control de tránsito de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad, remitiendo al señor William Suki Gómez al grupo de regulación como agente de tránsito, excediéndose de sus funciones contempladas en el decreto número 411-020-0673 de diciembre 06 de 2016. De la misma forma se extralimita en sus funciones al trasladar a dos funcionarios, incumpliendo la circular 4152-010-22-1020-010376, número 438-2017, emitida por el doctor Juan Carlos Orobio Quiñones, secretario de despacho de la Secretaría de Movilidad, de fecha 2 de octubre de 2018, donde le comunicaba que los cambios de servicio de sección y de zona del cuerpo de agentes de tránsito serán realizados únicamente con previa autorización del señor Ricardo Herrera Álvarez, subsecretario de Servicios de Movilidad de la dependencia. Por tanto, este despacho considera el comportamiento realizado por el servidor público Henry Zapata Carabalí en su condición de comandante de agentes de tránsito en los días 2 y 25 de octubre de 2018 presuntamente irregulares al extralimitarse en sus deberes funcionales, al incumplir los reglamentos y las disposiciones expedidas por sus superiores jerárquicos, sino también al excederse en las funciones que le son propias, cuando arbitrariamente, sin estar autorizado para ello y desconociendo que le había sido advertido que sin la autorización previa no podía realizar el traslado de personal, lo que había sido definido por el funcionario competente titular de la dependencia, a través de los respectivos actos administrativos y órdenes o disposiciones, que por tanto fueron desconocidas, incurriendo eventualmente en un posible abuso de la función pública, comportamientos que ameritan reproche disciplinario. Pruebas que fundamentan el cargo formulado. Documentales.
Si bien es cierto, el informe no es un medio de prueba, en este caso viene soportado por las pruebas que sustentan el cargo, que fueron presuntamente desconocidas por el servidor público Henry Zapata Carabalí. Ellas son, primero, la copia de la resolución número 4152-021-0782 del 29 de marzo de 2017, que permite establecer que el secretario de Movilidad realizó la organización de los grupos y equipos funcionales de trabajo en esa dependencia. Segundo, la copia de la circular número 4152-010-22-2-1020-010376 del 2 de octubre de 2018, por medio de la cual el secretario de despacho Juan Carlos Orobio Quiñones informó al señor Henry Zapata Quiñones que los cambios de servicio de sección y de zona de cuerpo de agentes de tránsito únicamente puedan ser realizados por el señor Ricardo Herrera Álvarez, subsecretario de Servicios de Movilidad. Tercero, la copia de la circular número 4152-030-22-1020-00167 437 de 2018 del 2 de octubre de 2018, el señor Henry Zapata Carabalí, en su condición de comandante de agentes de tránsito, ordenó cambios en la organización y en el servicio de los agentes de tránsito William Suki Gómez y Roselvira Salamanca Barragán, contrariando de esta manera las disposiciones adoptadas en forma contraria por el secretario de despacho, donde en su párrafo 2 manifiesta, puntos suspensivos, abro comillas, dada la implementación del cargo de comandante de agente de tránsito, se hace innecesario el uso de la figura denominada, comillas, líder de regulación, la cual venía siendo ejecutada por el agente de tránsito William Suki Gómez, de placa número 244. En consecuencia de ello, deja de existir la figura del líder de regulación y el agente de tránsito de placas número 244, pasa al área de regulación. En este mismo sentido, la agente de tránsito Roselvira Salamanca Barragán, identificada con la placa número 397, la cual venía haciendo labores de supervisora, sin embargo, a partir de la fecha pasa a cumplir sus funciones de agente de tránsito. Cierro comillas, puntos suspensivos. El oficio número 2018-415-20-10-21-03-8091 del 25 de octubre de 2018, a través del cual el secretario de despacho Juan Carlos Orobio Quiñones, de la Secretaría de Movilidad, enteró al director DOPCO acerca de los hechos que en el mismo sentido habían ocurrido el 25 de octubre de 2018, cuando nuevamente el señor Henry Zapata Carabalí contrarió las disposiciones de sus superiores e incurrió en el comportamiento irregular de realizar nuevos cambios, desatendiendo las advertencias que se le habían efectuado. Quinto, las copias de las comunicaciones 2018-415-20 3401874 y 2018-415-23301884 del 25 de octubre de 2018, emitidos por el señor Henry Zapata Carabalí, realizando rotación de personal de agentes de tránsito, lo que implicó nuevos cambios no autorizados de personal y actividades. Sexto, la copia de la resolución 4152-010-21-010-293 del 22 de octubre de 2018, expedida por el secretario de Movilidad para establecer al interior de la dependencia un protocolo para regular y controlar las vías, de acuerdo con las jerarquías, roles, tareas y actividades de la dependencia. Séptimo, las copias de las comunicaciones del 30 de octubre de 2018, por medio de la cual el servidor público Henry Zapata Carabalí realizó modificaciones en la asignación de responsabilidades, asignando funciones o actividades a los señores William Naranjo Sarria y Andrés Avelino Rentería. Octavo, oficio 2019-415-20-140-1271 de fecha 01 de 03 de 2019, suscrito por el doctor Ricardo Herrera Álvarez,
subsecretario de Servicios de Movilidad, Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, donde pone en conocimiento en 13 folios la recurrente conducta del servidor público Henry Zapata Carabalí, a folio 52 hasta el 63 inclusive. Decreto número 411-020-0673 de diciembre 6 de 2006, entre comillas, por el cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali. Los medios de prueba relacionados, válidamente practicados, recaudados e incorporados al expediente conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y siguientes de la Ley 734 de 2002, permiten hasta el momento comprobar los comportamientos que se endilgan al servidor público Henry Zapata Carabalí cuando son actos administrativos que contienen decisiones en materia de asignación de responsabilidades a los servidores públicos de la dependencia, así como también la difusión de estas medidas y la advertencia al investigado de su existencia para su acatamiento, constando también las copias de documentos que acreditan las decisiones del investigado contraviniendo las disposiciones u órdenes del superior jerárquico. No sobra advertir que el informe del servidor público se encuentra debidamente sustentado y referenciando con los documentos que refiere en su informe, que sirve como prueba para la aplicación del procedimiento verbal. Pruebas por practicar. Durante la audiencia, el despacho practicará las pruebas de oficio que considere pertinentes y necesarias en el desarrollo de la misma. Igualmente resolverá sobre la práctica de las pruebas a que bien tenga el servidor público solicitar o presentar al momento de rendir sus descargos en la medida que sean conducentes, pertinentes, necesarias y útiles. Quinto, normas presuntamente violadas. Constitución Política de Colombia. El cuadro reglamentario que incluye el principio de legalidad consignado en los artículos 6 de la Constitución Política y 4 del Código Disciplinario Único estatuye que los servidores públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en las faltas establecidas en la ley. No se trata entonces únicamente de falta establecida en la ley, sino de que sean además cometidas por acción u omisión de funciones. Los servidores públicos encuentran una limitante constitucional y legal al efecto del desarrollo del derecho y las libertades públicas. Teniendo en cuenta sus acciones u omisiones, corrobora el artículo de la Carta que los servidores públicos serán responsables de sus actos. Viola iure, responde o iure. La norma es explícita en el señalamiento de la responsabilidad. Artículo 209 de la Constitución Política establece, abro comillas, principios de la función pública. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Cierro comillas. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que ejercerá en los términos que señale la ley. Cierro comillas. Al parecer, el servidor público encausado quebrantó los fines de la función pública consagrado en el artículo 209 de la Constitución Nacional, con su conducta omisiva y su proceder presuntamente irregular, como aparece en el estudio de las pruebas recaudadas que obran en el expediente en materia de esta investigación. Se considera que los comportamientos desarrollados por cada uno de los servidores públicos acusados violan los deberes y prohibiciones a saber previsto en el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y pueden constituir falta disciplinaria acorde con el artículo 23. Es muy claro la ley disciplinaria cuando se habla de deberes de los servidores públicos en razón de sus funciones al cumplimiento, obligación de la norma de la ley y las ordenanzas, el reglamento que para el caso que nos ocupa
donde presuntamente es responsable por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De manera complementaria, este despacho considera oportuno resaltar lo enunciado en el artículo 124 de la Carta Magna, que dice, abro comillas, la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Por tanto, con el comportamiento endilgado se incurrirá en la violación de las siguientes, por tanto, en el comportamiento endilgado se incurriría en la violación de las siguientes normas de la Ley 734 de 2002. Dos puntos. De numeral primero del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, cuando establece que, abro comillas, artículo 34, deberes, son deberes de todo servidor público. Primero, cumplir, punto suspensivo, los deberes contenidos en, punto suspensivo, las leyes, punto suspensivo, manuales de funciones, puntos suspensivos, y las órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes. Cierro comillas. Del numeral séptimo del artículo 34 de la Ley 734/2002, cuando establece que, dos puntos, abro comillas, artículo 34, deberes, son deberes de todo servidor público, punto suspensivo, séptimo, cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, punto suspensivo, cierro comillas. Del numeral primero del artículo 35 de la Ley 734/2002, cuando establece que, dos puntos, abro comillas, artículo 35, prohibiciones, a todo servidor público le está prohibido, puntos suspensivos, primero, incumplir los deberes, puntos suspensivos, o extralimitar las funciones contenidas en, puntos suspensivos, las leyes, puntos suspensivos, reglamentos y manuales de funciones, puntos suspensivos, cierro comillas. Del numeral 24 del artículo 35 de la Ley 734, cuando establece que, dos puntos, abro comillas, artículo 35, prohibiciones, a todo servidor público le está prohibido, puntos suspensivos, 24, incumplir cualquier decisión, puntos suspensivos, administrativa, puntos suspensivos, en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución, puntos suspensivos, cierro comillas. El artículo 27 de la Ley 734 de 2002 expresa acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de funciones. Negrilla fuera del texto. El desacatar una disposición u orden consistente en no realizarse movimiento de personal en la planta de cargo, ni modificar las responsabilidades asignadas por el titular de la dependencia, se traduce en el desconocimiento de las mencionadas descripciones típicas, como son, dos puntos, extralimitándose en sus funciones por incumplir deberes previstos en la ley, reglamentos, manuales de funciones y desacatar órdenes superiores, por tanto violar las mismas, de tal forma que injustificada y arbitrariamente, cuando se desconocen las mismas, se contraviene una decisión administrativa e incluso se obstaculiza su ejecución. Decreto 411-020-0673 de diciembre 6 de 2016, entre comillas, por el cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscrito a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali. Considera el despacho conveniente aclarar en este punto el enunciado del numeral tercero del manual específico de funciones aludido, en correlación a las labores implícitas en el propósito fundamental del cargo enunciado en dicho manual. En este sentido se encuentra que la facultad del funcionario, según dicho numeral, es la de efectuar una asignación, es decir, la de entregar un encargo o señalar lo que le corresponde a un determinado subalterno, lo cual es diferente a tener la facultad de trasladar, pues esto infiere que tiene la potestad de llevar de un lugar a otro el ejercicio funcional de dicho subalterno. Claramente, para este despacho disciplinario, la actuación del investigado no se encontraba amparada en el manual de funciones, pues
tal como se explicó renglones atrás, resulta muy distinto el hecho de asignar versus el hecho de trasladar. El servidor público investigado transgrede el manual de funciones porque se excede en sus funciones, ya que no existe dentro de ellas ninguna que indique que puede trasladar a funcionario público. Circular número 4152-010-22-2-1020-010376 del 2 de octubre de 2018, por medio de la cual el secretario de despacho Juan Carlos Borollo Quiñones informó al señor Henry Zapata Quiñones que los cambios de servicios de sección y de zona de cuerpo de agentes de tránsito únicamente podían ser realizados por el señor Ricardo Herrera Álvarez, subsecretario de Servicios de Movilidad. Ya. No, fresco, lo termino. Tipicidad. El artículo 23 de la Ley 734 de 2002 indica que, abro comillas, constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente la incursión de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. De las pruebas arrimadas al proceso se determina que la conducta del indagado se ajusta a los postulados descritos en los artículos 6 y 209 constitucionales, artículo 34 numeral séptimo, artículo 35 numerales 1, 19 y 24 del Código Disciplinario Único, igualmente el Decreto Municipal 410-020-0673 del 6 de diciembre de 2016, que hacen parte de los deberes funcionales determinados en el Manual de Funciones del cargo, constituyéndose su conducta en típica. Ilicitud sustancial y concepto de la violación. Es evidente que se espera del servidor público el que su actuación se atempere como lo determinan las normas de procedimiento y de acuerdo a sus deberes funcionales, pues los fines del Estado son precisados en el artículo 2 de la Carta Magna, como el servir, respetar y hacer cumplir las normas, derechos y libertades de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, lo que para el caso en cuestión se traduce no solo en la obligatoriedad que le asistía para cumplir a cabalidad con sus deberes funcionales, sino también los deberes legales, en desarrollo de los principios que protege la norma disciplinaria como bienes jurídicos, constitucionales y legales, por los cuales se espera del servidor público que actúe con diligencia, eficiencia y responsabilidad acorde a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución, lo que torna entonces la conducta endilgada en un comportamiento que afectan sin justificación alguna el deber funcional del servidor público y por tanto provistos de ilicitud sustancial. Sobre la ilicitud sustancial precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-948-2002 en la que declaró la exequibilidad del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 que, abro comillas, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo la función pública, cierro comillas. Asimismo afirmó sobre el alcance de la ilicitud sustancial que, abro comillas, el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala de la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional, que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines, cierro comillas. Entre paréntesis, sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, cuarta subsección B. Consejero ponente César Palomino Cortés, Bogotá, Distrito Capital, 12 de octubre de 2016. Radicación 11-01-0325-000-2010,
00298-002416-10. Con esta norma se protege el correcto desempeño de la función pública, lo cual solo dará lugar a responsabilidad disciplinaria cuando afecte o ponga en peligro el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. La conducta del servidor público Henry Zapata Carabalí hasta hoy resulta ser presuntamente clara cuando transgrede actos administrativos que contienen decisiones en materia de asignación de responsabilidades a los servidores públicos de la dependencia, así como también la difusión de estas medidas y la advertencia al investigado de su existencia para su acatamiento, constando también las copias de documentos que acreditan las decisiones del investigado contraviniendo las disposiciones u órdenes del superior jerárquico. Con todo se violaron los principios que garantiza y protegen la norma disciplinaria para cumplir lo determinado en el artículo 209 de la Constitución Política. No se cumplió el respectivo deber funcional en la oportunidad regulada legalmente para ello. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 dispone que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. La sentencia C948 de 2002, con referencia al tema de la ilicitud sustancial, sostuvo, abro comillas, así ha podido señalar esta corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público, haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben, como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. Cierro comillas. Conforme a esta sentencia, para el cumplimiento de los cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento. 2 puntos. Por tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinario cuando su desempeño vulneren en el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Así las cosas, todo servidor público debe ubicar su comportamiento en el cumplimiento de los fines para los cuales el organismo o institución a la cual se encuentra adscrito o vinculado fue orientado por la Constitución Nacional y por las leyes que para el efecto se profieran, pues con base a ello se establecen las funciones que le corresponderán cumplir dentro del ámbito en que se desenvuelva. Del otro lado, la ciudadanía espera que el Estado cumpla sus funciones administrativas de manera correcta a través de sus agentes con apego a la ley, y para el caso que nos ocupa se estableció una por parte del encargado de la dependencia, unas medidas tendientes a cumplir con los cometidos que debe procurar el organismo, que debían ser cumplidas o acatadas por los servidores públicos a su cargo. Por ello, alejarse, desacatar o contrarias a esas disposiciones se traduce en el incumplimiento de un deber funcional sin justificación alguna, lo que puede constituir falta disciplinaria acorde a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. Abro comillas, constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación, ejercicio de puntos suspensivos, prohibiciones, puntos suspensivos, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contemplada en el artículo 28 del presente ordenamiento. Señalado el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, en su libro Justicia Disciplinaria al respecto señala, abro comillas, en el orden precedente y desde un referente de justicia, la sustancialidad de la licitud se determinará cuando se compruebe que se ha prescindido del deber exigirle al disciplinado, en tanto implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, entendiéndose
talla antijuricidad sustancial del comportamiento, cierro comillas. Conforme a lo anterior, haber contravenido en 2 ocasiones una circular del superior jerárquico y además de abordar la función pública para adoptar decisiones que le estaban vedadas y que correspondían a otro servidor público puede ser considerada como posible falta disciplinaria con la que se vulneraron principios tutelados por la norma disciplinaria de la función administrativa del Estado, como son la transparencia, eficiencia y eficacia. Sexto, calificación de la falta. El artículo 50 de la Ley 734/2002 dispone, artículo 50, faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley, comillas. Cierro comillas. Considera el despacho que el servidor público Henry Zapata Carabalí, en su calidad de comandante de agentes de tránsito dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, habría incurrido en falta grave por el presunto incumplimiento de los deberes y por la violación al régimen de prohibiciones consagrado en la Ley 734 de 2002. Se le indica al servidor público investigado el incumplimiento de los deberes descritos en los artículos 34, numeral primero y séptimo, y artículos 35, numerales 1, 19 y 24 del Código Disciplinario Único, así como incurrir en una extralimitación de funciones del cargo. Por su parte, el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 dispone, artículo 43, criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios. Primero, el grado de culpabilidad. Segundo, la naturaleza esencial del servicio. Tercero, el grado de perturbación del servicio. Cuarto, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Quinto, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Sexto, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla o si la cometió en estado de ofuscación, originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. Séptimo, los motivos determinantes del comportamiento. Octavo, cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. Noveno, la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Frente a los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, considera el despacho que la falta se debe calificar provisionalmente como grave de acuerdo con el artículo 43, numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley 734, teniendo en cuenta primero el grado de culpabilidad, segundo la naturaleza esencial del servicio, tercero el grado de perturbación del servicio, cuarto la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Es el impacto que la falta tiene sobre y frente a los administrados, en el entendido que el disciplinado tenía como deber acatar las órdenes de su superior, por lo tanto la falta se califica provisionalmente como grave. Séptimo, forma de culpabilidad. De conformidad con el principio de culpabilidad que consagra el artículo 13, a cuyo tenor en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa, lo cual supone la capacidad de comprender la irregularidad del acto y la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. Considera el despacho que se debe predicar la forma de culpabilidad a título de dolo, tanto por el perfil profesional del servidor público que ostentaba grado de educación universitario, además con experiencia y conocimiento. Son situaciones que permiten inferir conocimiento, capacidad e idoneidad, y por tanto asumir que el servidor público sabía de lo irregular de su comportamiento y que sin embargo pudo haber actuado consciente y deliberadamente para obtener el resultado que finalmente se materializó cuando se otorga facultades que no tiene. Igualmente cuando transgrede el manual de funciones porque se excede en sus funciones, ya que no existe dentro de ellas ninguna que indique que puede trasladar a funcionario público.
Por tanto, la forma de culpabilidad será considerada provisionalmente a título de dolo. La Corte Constitucional, al abordar el contenido de la ilicitud sustancial en la sentencia C-948-2002, señala que la idea del dolo en el derecho disciplinario no está referida únicamente a los aspectos de conocimiento y voluntad, sino que se resuelven en el concepto de previsión efectiva. De este modo, la previsibilidad se considera el antecedente lógico y psicológico para evitar un resultado contrario a derecho y no deseado. Se observa que en el presente caso no concurren en la realización de la presunta conducta algunas de las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Los servidores públicos deben buscar siempre el cumplimiento de los cometidos propuestos por el Estado y cumplir las funciones del cargo para el cual fueron nombrados, es decir, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y los reglamentos previstos en la Constitución como principios y desempeño de funciones públicas en los artículos 6 y 122. Conclúyase que cualquier funcionario del Estado puede verse sometido a un proceso disciplinario para determinar su grado de responsabilidad, no solo referido a su desempeño, sino también por las posibles omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones. En el presente asunto se tiene que, al momento de inferir el auto de citación, está objetivamente demostrada la materialidad de la falta y obra prueba que compromete la responsabilidad del disciplinado del implicado, es decir, obra prueba que compromete la responsabilidad disciplinaria del implicado, es decir, se reúnen los requisitos básicos para esta decisión tal como se había analizado. Se observa que, en el presente caso, que hasta el momento no concurren en la realización de la presunta conducta algunas de las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002. En este sentido debe advertirse que el investigado goza de la presunción de inocencia y que podrá brindar las explicaciones a que bien tenga con relación al cargo único que puntualmente se le endilga, por lo que endilgar la responsabilidad a título de presunción no corresponde a un juicio de valor definitivo, pudiendo el investigado brindar las explicaciones del caso y desvirtuar la acusación que se hace en el informe del servidor público. Séptimo, aplicación de procedimiento verbal. El inciso final del artículo 175 de la Ley 734/2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474/2011, indica, abro comillas, puntos suspensivos: en todo caso y cualquiera que fuera el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, se citará audiencia, cierro comillas. La Corte Constitucional, en vigencia del artículo 175 del Código Disciplinario Único, estudió la constitucionalidad de su inciso final citado anteriormente y resolvió en sentencia C-242 de 2010 declararlo exequible argumentando, punto suspensivo, abro comillas: como puede constatarse en este último evento, el inciso tercero permite la aplicación del procedimiento verbal en el proceso ordinario por mandato expreso de la ley, cuando se cumplen unas exigencias específicas. Así las cosas, cualquier funcionario público o eventual sujeto de acción disciplinaria sabrá por adelantado que si con las pruebas que acompañan la queja o si en desarrollo del proceso ordinario durante la indagación preliminar, la autoridad disciplinaria encuentra que se llenan las exigencias sustanciales para proferir pliego de cargos, entonces se podrá citar a audiencia. Desde el comienzo es claro para el funcionario encartado que, de existir prueba fehaciente de la configuración de la falta, podrá aplicarse el procedimiento verbal. En modo alguno se le sume en la incertidumbre jurídica procesal, pues de antemano, inciso tercero del artículo 175 citado, sabe que, ante la existencia de mérito en los elementos de prueba sobre la configuración de la falta y su eventual responsabilidad, el trámite a seguir es el procedimiento verbal. Así, el virtual disciplinado cuenta con tal factor de predictibilidad sin que pueda alegar que se ha desconocido el derecho al debido proceso administrativo, pues ello no sobreviene de manera repentina ni arbitraria, cierro comillas.
Importante manifestar que el Consejo de Estado, mediante el análisis jurisprudencial de la sentencia C242 del 2010, precisó tres aspectos sustanciales sobre el inciso tercero del artículo 175 del Código Disciplinario Único, en virtud del cual se establece la apertura de investigación en el procedimiento verbal contra servidores públicos. Según explica la jurisprudencia, esta disposición plantea una alternativa adicional a los incisos primero y segundo, dejando claro que puede recaer sobre cualquier sujeto disciplinable y que al momento para cambiar el procedimiento ordinario por el verbal se da mediante la apertura de investigación. Segundo, la autoridad administrativa disciplinaria solo puede acudir a lo dispuesto en la regla, cuando encuentre reunidos todos los requisitos sustanciales para formular el pliego de cargos, los cuales están reseñados en el artículo 162 de la Ley 734 de 2002. Finalmente estableció que dicho aparte implica que los efectos de este son erga omnes y de obligatorio cumplimiento. Sección segunda, sentencia 11.001032 5000 2013 01 79 entre paréntesis 475 22 013 de paréntesis 0402 del 2016. Como puede observarse en el caso que nos ocupa, se adelantó la etapa de la indagación preliminar y este despacho considera que se llenan las exigencias sustanciales para proferir pliego de cargos, por lo que se decide citar audiencia al investigado para continuar el proceso bajo el rito del procedimiento verbal. Por lo tanto, la personera delegada para la vigilancia de la conducta oficial de la Personería Municipal de Santiago de Cali resuelve. Artículo primero. Ordenar la apertura de la investigación disciplinaria en contra del señor Henry Zapata Carabalí, identificado con la cédula de ciudadanía número 167477656, quien para la época de los hechos se desempeñaba en el cargo de comandante de agentes de tránsito, dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, por la presunta irregularidad determinada en esta decisión. Artículo segundo. Ordenar la aplicación del procedimiento verbal conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, para continuar tramitando este asunto y en consecuencia citar audiencia al servidor público Henry Zapata Carabalí, identificado con la cédula de ciudadanía número 167477656, quien para la época de los hechos se desempeñaba en el cargo de comandante de agentes de tránsito, dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Una vez notificado personalmente la presente decisión, se fijará fecha para dar inicio a la audiencia, entre paréntesis, que no podrá ser antes de 5 ni después de 15 días de la fecha del presente auto. Cierro paréntesis. Artículo tercero. Notificar personalmente la decisión adoptada mediante esta providencia al señor Henry Zapata Carabalí, indicándole que puede ser asistido por un defensor si así lo desea, que en la audiencia se recibirán sus propias versiones de los hechos y que además podrá aportar o solicitar las pruebas que pretendan hacer valer y que les asisten las demás facultades y derechos establecidos por los artículos 90 y 92 de la Ley 734 de 2002. Se le debe advertir también que si no comparece en el término de 2 días, contado a partir del envío de la citación para notificación personal, esta providencia se notificará por edicto por 2 días y se procederá luego a la designación de defensor de oficio, con quien se surtirá la notificación personal y se continuará el proceso, sin perjuicio de que posteriormente comparezca el implicado o su apoderado. Artículo cuarto. Téngase como prueba las aportadas al proceso y que fundamentan los cargos formulados. Artículo quinto. Comunicar al director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno del municipio de Santiago de Cali que se adoptó esta decisión, advirtiéndole que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente. Artículo sexto. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Luz Estela Vázquez de Guevara, personera delegada. Tengo que dar la aclaración ahora aquí. Bueno, hablamos eso de la...
Bueno, leído el auto por el que se ordena aplicación del, ya leído el auto por el cual se ordena aplicación del procedimiento verbal de cita de audiencia, aclaramos o hacemos claridad en cuanto a que dicho auto y investigación la tenía la doctora Luz Estela Vázquez de Guevara, y que mediante acta de reasignación de investigación de fecha 30 de enero de 2019, dicho expediente disciplinario fue reasignado al suscrito al doctor Orlando Barrera el día, vuelvo y repito, 30 de enero de 2019, y con auto número 095 del 22 de febrero de 2019, por medio del cual se aboga conocimiento del expediente 425, el suscrito personero delegado Orlando Barrera Cotillo de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial abocó conocimiento de las presentes diligencias radicadas dentro del expediente 425-2018, las cuales venía conociendo la doctora Luz Estela Vázquez. Cúmplase Orlando Barrera Cotillo, personero delegado. Eso es los apartes últimos del auto 095, 22 de febrero de 2019. Bueno, ya siendo pues ya hecha la claridad, vamos a solicitar como pruebas por parte del despacho las siguientes. Señor secretario, por favor. Vamos a citar los testimonios de las siguientes personas. Sí, testimoniales. Citar al doctor Ricardo Herrera Álvarez, subsecretario de Servicios de Movilidad de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. De la Secretaría de Tránsito y de Movilidad, sí, mejor citarlos allá. Y dónde era que estaba. Segundo, citar a rendir testimonio al agente de tránsito, perdón, al señor William Suki Gómez, agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. Tercero, se cita también para que ¿qué me hizo? Se cita a la señora Roselvira Salamanca Barragán, agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. Esas serían, secretario, las pruebas testimoniales que se solicitan. Entonces, por favor, enviar las correspondientes citaciones
a la dirección a la Secretaría de Tránsito, creo, ¿no? Que se pueden enviar porque todos tres son de allá. Secretaría de Tránsito Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, perdón. Se decreta entonces el auto de pruebas número 01 dentro del expediente 425-2018, dentro de las cuales se tienen como pruebas testimoniales citar a declaración juramentada a los señores Ricardo Herrera Álvarez, William Suki Gómez Gómez y Rosalvira Salamanca Barragán, agentes adscritos a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, con dirección carrera tercera número 5690. Gracias, secretario. Bueno, en este estado, entonces, de la audiencia, señor secretario, vamos a fijar fecha para continuación de esta. Y mira, por favor, la agenda para qué día podemos continuar con esta diligencia. No, vení. Señor secretario, entonces, ¿para qué fecha continuamos en la audiencia, por favor? Doctor, martes 12 de marzo a las 8:30 de la mañana. En este estado, entonces, y siendo las 12 de la mañana, suspendemos la presente diligencia y fijamos como fecha para su continuación la anteriormente mencionada, martes 12 de marzo a las 8:30 de la mañana, oportunidad en la cual se practicarán las pruebas decretadas. En constancia se firma por los que intervinieron en la diligencia, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital, que ha notificado por estrado la presente decisión. Gracias, secretario. Y se enviarán copia de las mismas a los sujetos procesales. Gracias, secretario. Sí, el